Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han pasado la semana? Así que acá estamos presentes, el hermano Teddy, para compartir los estudios bíblicos de Apocalipsis. Muy buenas noches a todos y feliz sábados a todos mis amigos, mis contactos, mis hermanos de la fe que algunos me están viendo, ¿sí? Feliz sábados a todos, ¿sí? Un feliz día santo. Hoy es día del Señor Jesús. Muy bien. Bueno, les quiero dar una noticia. Estoy feliz, estoy contentísimo. Así que estoy chocho por una noticia muy interesante, muy especial para mi persona y para mi familia. ¿Sí? Les quiero dar una sorpresa a todos los que me están viendo. ¿Sí? Acá lo tienen, ¿sí? Miren, miren chicos, miren, miren, ya se deben imaginar, ¿sí? Estoy feliz amigos, gracias a Dios nos mandó un regalito, así que voy a ser abuelo, estoy chocho, Dios nos dio un buen regalito, así que estamos orando para que esa personita que está viniendo, que está gestando en la panza de mi hija, que pueda nacer sano y salvo. Y estamos orando al Señor Jesús, así como en el Edén tejió Adán, ¿sí? Lo formó los huesos, los tendones, las células, lo formó todo como Él es el alfarero especial. De la misma manera, le estoy pidiendo en mis oraciones privadas que tú, Señor Jesús, puedas tejerlo a ese bebé que está viniendo. Así que estoy muy feliz, muy contento, hermanos, porque voy a ser abuelo. Así que el hermano Teddy va a ser abuelo. Amén, gloria a Dios. Es un milagro, es un regalo de Dios, hermanos. Es un regalito para mi persona y para mi familia. Así que mis hijas están contentos. Así que les estoy dando una noticia muy interesante para mi persona, ¿sí? Estoy contento, estoy feliz. Por eso ya tengo algunas cositas, estoy comprando algunas cositas para el bebé que va a venir a este mundo. Así que acá tienen al abuelo Teddy, que le voy a hablar de Cristo, le voy a predicar desde la panza. Así que cuando él crezca, va a nacer, le voy a hablar de Cristo, de Jesús, para que él sea un buen mensajero como su abuelo. ¿Sí? Muy bien. Por esa parte les doy esa noticia, estoy contentísimo, hermano, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a Cristo, va a venir un integrante a la familia Halcón, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les puedo contar también? Y bueno, estoy contento y también por las personas que están estudiando la Biblia, algunos están estudiando, y que puedan conocer a Cristo, que puedan enamorarse de Jesús. ¿Sí? Muy bien, vamos a cantar, amigos, les voy a tapar, así que no se molesten. ¿Sí? Muy bien, les voy a tapar. Muy bien, vamos a cantar, alabar al Señor Jesús. Muy bien. Vamos a alabar en su día santo. En el cielo también los ángeles le están alabando a Cristo y al Padre, porque así en la tierra también estamos nosotros alabando al Señor Jesús. Así que amigo y amiga que me estás viendo, acércate a Cristo porque Él muy pronto. Sí amigos, por su gracia somos salvos. Mis ojos Amén. Amén amigos, por su gracia y por su amor somos salvos. Amén.
Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó? Muy bien. A ver, ¿quién me está viendo? A ver, todos los contactos. Estaba viendo 38 contactos. A ver, por lo menos que me digan felicidades, hermano Teddy. A ver. Bueno, a ver, ¿quién me está saludando? Me está viendo Graciela. Ven, gloria a Dios. Muy bien. Me está viendo también. Recibí un mensajito. Ok. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece? Así que estoy feliz, contento. Así que ya les comenté. El hermano Teddy va a ser abuelo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar por este estudio. Sí, es muy interesante, muy importante para hoy, para estos tiempos. Sí. Y vamos a orar por las personas que están enfermos con COVID, diferentes enfermedades de cáncer, y que también por que el mensaje que sea predicado en todo el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, hoy estamos hablando por esta tecnología moderna, este celular inteligente. Estamos hablando de Cristo y hay muchas personas lo están utilizando también para otras cosas. Pero hoy nosotros vamos a hablar de la Biblia, de Jesús. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar, hermanos, por este estudio, para que el Señor Jesús dirija todo. ¿Sí? Muy bien. Querido Dios, amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este día santo que nos regalas. Gracias, Padre. En 6 días hiciste los cielos y la tierra, mas el 7º día descansaste de toda la obra que hiciste. Y el hombre fue creado en el 6º día, y Jesús se inclinó, se arrodilló y hizo del vaso mezclado con el agua Adán. Le formó como el alfarero forma una vasija, le formó Señor y le sopló Jesús en la nariz de Adán, y Adán abrió sus ojos y vio a su Creador. Gracias, Señor, por este sábado que tú nos regalas. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones, y gracias, Señor, también por ese gran milagro, ese regalo maravilloso, que este siervo va a ser abuelo. Gracias a ti va a venir una personita pequeñita que se está gestando, que tú puedas tejer así como le formaste a Adán en el Edén, y que pueda nacer sano y salvo, Señor. Lo vamos a hablar de ti, le vamos a hablar de Jesús, le vamos a hablar de la Biblia y muchas cosas más, Señor, que tengo el conocimiento. Gracias, Señor Jesús, por venir a este mundo, por salvarnos y por darnos esperanza y confianza. Creo en ti, Señor Jesús. No hay ni una duda en mi cabeza, en mi corazón. No hay ni una cuña que Satanás pueda destruir mi mente, la fe en ti. Por eso, Señor, acompáñame en este estudio bíblico, es muy interesante. También te pido por aquellas almas que están enfermos de COVID, que tú puedas tener misericordia y darles una oportunidad, Señor, para que un día puedan conocerte. Bendice a mis 3 hijas, bendice a mi hija que está embarazada, cuida ese bebé que viene, unge con tu Espíritu Santo, y que todo esto se haga tu voluntad, Padre. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Cristo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien. Hola, José Varela, me está viendo. Me estaba viendo también Angélica. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, el estudio de hoy es muy interesante. ¿Sí? Muy importante para hoy, para nuestros tiempos de hoy. ¿Sí? Porque antes de la segunda venida de Cristo van a venir ¿qué? Muchos falsos profetas. Jesús ya en Mateo 24, ya él dijo que vendrán muchos falsos profetas. Así que hoy vamos a estudiar de ese tema, ¿sí?
Porque hoy en día en este mundo se está escuchando un tal profeta, una tal profeta, en todo el mundo se está escuchando eso, ¿sí? Por Facebook, por YouTube, se ve una mujer profetiza, un hombre profeta, así que vamos a ver, ¿sí? Si es realmente ese es un profeta, un enviado de Dios. Pero para eso tenemos la base bíblica para descubrir quién es un profeta, ¿sí? Porque Dios, hermanos, ya hemos dicho que Dios tiene que una iglesia en este mundo, ¿sí? Ya hemos estudiado la fe de Jesús, ahí hemos descubierto cuál es la iglesia de Dios en este mundo moderno. Hemos dicho la iglesia adventista del séptimo día. Esa es la iglesia que Dios está dirigiendo. Y también esa iglesia tiene que tener ¿qué? Un don, un profeta, ¿sí? Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Así que vamos a descubrir quién puede ser un profeta, qué características puede tener un profeta. Según la Biblia vamos a decir que tiene dos características, según la Biblia. Pero vamos a aumentar hoy un tercero, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir, dice la lección número 16 del Apocalipsis. Son 24 lecciones. Así que no se lo pierdan porque los demás bienes son más interesantes, más interesantes. Si no te perdiste todo el estudio de Apocalipsis, hermano y hermana, entonces, antes de la segunda venida de Cristo, estarás preparada. ¿Por qué? ¿Por qué digo preparada? Porque en estos estudios bíblicos que tú estás escuchando, el Espíritu Santo te hará recordar todo lo que este siervo habló mediante la Biblia, ¿sí? Y ahí tú, hermana y hermano, joven y niño que me estás viendo, vas a decidir tu salvación, porque va a venir un gran conflicto mundial. Hoy se está hablando por Facebook la nueva orden mundial, ¿sí? Todos están apuntando que la nueva orden mundial va a ser un chip, va a ser una sola moneda, va a ser no sé qué lo que están hablando. Pero bíblicamente va a haber una nueva orden mundial, ¿sí? Por eso ustedes lean Apocalipsis, lean todos los capítulos. Mientras hay tiempo de gracia, hermanos, mientras no hay persecución, preocúpense de leer Apocalipsis y Daniel. Esos dos libros, hoy en día, todos los cristianos que me están viendo, no son adventistas, por ahí son católicos, diferentes religiones, tenemos que estudiar Apocalipsis y Daniel, porque son los dos mensajes de la Biblia para estos tiempos, amigos. ¿Sí? Por eso hoy vamos a estudiar la lección número 16 que dice así: visiones y profetas modernos. Visiones y profetas modernos. O sea, Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento siempre tuvo que profetas. Acuérdense cuando Dios dictó la ley en el monte Sinaí a 2 millones de judíos, en el monte Sinaí, cuando habló audiblemente a todo el pueblo Israel, tanto viejos, niños y bebés jovencitos, ahí estaban presentes, bañados y vestidos con sus túnicas limpias delante del monte Sinaí, y en ese contexto Cristo viene con millares de ángeles a proclamar ¿qué? Su santa ley. Cuando Dios habló, hermanos, el pueblo tuvo terror, tuvo miedo, estaban pasmados. Así que el pueblo, ¿qué dijo? Que no hable Dios, sino Moisés, tú habla con Dios y tú nos comunicas a nosotros. Entonces, entre comillas, Moisés era un profeta en ese tiempo. O sea, un profeta recibía el mensaje de Dios y el profeta comunicaba al pueblo, ¿sí? O sea, ¿para qué Dios tuvo profetas? Para comunicar los mensajes que Dios le daba a Moisés, a Jeremías, a Daniel, a Joel, etcétera, etcétera, todos los profetas, y ese
mensaje, hermanos, tenía que cumplirse. Y se cumplía, y entonces también era un verdadero profeta. ¿Sí? Por eso, hermanos, Dios, como dice la lección, visiones y profetas modernos, sí, hermanos. Dios tiene, ¿sí?, en el remanente, en el pueblo, ¿sí?, tuvo un profeta, una mensajera del Señor Jesús. Y a la larga les voy a contar un testimonio que no conté mucho, ¿sí?, que no conté. Por ahí algunos se van a preocupar, pero algunos lo van a sentir porque yo lo viví, hermanos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que soy un profeta, no. Sino voy a contar una historia vivencial que yo le viví con respecto a este estudio, ¿sí? Porque Dios, hermanos, va a mandar mensajeros, ¿sí? ¿Pero dónde? En el remanente, en la iglesia. Dios está manejando una iglesia, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir a la primera pregunta. Dice así, hermanos. Primera pregunta. Dice así. De acuerdo al plan de Dios para los días finales de la historia humana, ¿habrían verdaderos profetas entre el remanente fiel del tiempo del fin? O sea, dice, hermanos, habría verdaderos profetas entre el remanente. ¿Quién es el remanente? Muy bien, por ejemplo, el pueblo judío era la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, Israel hace 2000 años. Pero ellos mandó a profetas, que iba a venir el Mesías, a Isaías, a Zacarías le mataron dentro del templo. Imagínense a un Zacarías, al profeta, ¿sí? Entonces lo mataron a Zacarías y vino Cristo, ¿sí? Y de paso, hermanos, el gran profeta de la Biblia, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Él es el profeta de los profetas, Jesucristo. Entonces vino Cristo, ¿sí? La iglesia era en ese tiempo, en ese contexto, era Israel. Pero Israel los rechazó al Mesías. Entonces el remanente, ¿quién era? ¿Quién era el remanente? El que iba a fundar su iglesia en ese tiempo. Cristo. O sea, el remanente era Jesús. Y Jesús iba a fundar su iglesia y el remanente iba a quedar ¿con quiénes? Con los 12 discípulos. Y así en la historia, hermanos, siempre hubo un remanente, lo que queda, lo que sobró, el que es fiel hasta el fin. Por eso dice la pregunta, en el tiempo del fin, ¿sí? Habrá verdaderos profetas entre el remanente fiel del tiempo del fin. ¿Qué les parece? A ver, vamos a leer la Biblia. Joel 2:28. Joel, muy bien. Joel, Ezequiel, Oseas y Joel. 2:28. Del 28 al 32. Joel 2, del 28 al 32. Dice así. Y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios, ¿sí? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. O sea, hermanos, a ver, vamos a leer también Hechos 2. Hechos 2, vamos a ir a la Biblia. Hechos 2, capítulo 2, versículo del 17 al 21. Dice así, del 17 al 21. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, ¿habría verdaderos profetas entre el remanente fiel en el tiempo del fin? Sí, hermanos, sí. En este contexto, Daniel, Hechos 2, ¿qué pasó? El remanente, ¿quién era? Los 12 discípulos. Entonces los 12 discípulos, como eran el remanente, entonces en ese contexto se derramó el Espíritu Santo en los 12 discípulos, y entonces ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Si un italiano estaba ahí en Jerusalén, hablaba, por decir, Pedro en italiano. Si uno estaba un chino en Jerusalén en ese momento, entonces Juan hablaba en idioma chino. O sea, en ese contexto se derramó el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a ver también si se va a derramar antes de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así, hermanos. Los dones espirituales. Dice la Santa Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo ascienda al cielo, dio dones a los hombres, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de esos dones que Él concedió a su iglesia? Efesios 4, a ver, ¿cuáles son esos dones? ¿Sí? Efesios 4, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, este siervo, ¿sí? Efesios 4, muy bien, acá lo tenemos. Muy bien, vamos a leer Efesios 4, 11 y 12, dice así el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, él mismo constituyó apóstoles, que fueron los 12 discípulos de Cristo, a otros profetas, entre ellos Jeremías, Daniel, etc., a otros evangelistas. ¿Quién es un evangelista? Es aquel pastor que hace campañas grandes, predica en estadios, en coliseos grandes. Ese es un evangelista. Y a otros pastores, y los pastores, ¿sí? Y a otros maestros. ¿Quién es un maestro? Un maestro es el que enseña. Y el gran maestro, ¿quién fue? Cristo, porque él era el maestro de los maestros, era el Rabí, el grande, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿para qué Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué puso en el remanente? La respuesta está en el versículo 12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos. O sea, la misión de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, ¿qué era su función de ellos? A fin de
perfeccionar a los santos. O sea, ellos tienen que ser instrumentos humanos divinos. Por ejemplo, hermano, cada ser humano tiene un don. Siempre el ser humano tiene un don. Unos tienen un don para hablar, es un charlatán. Uno tiene un don de la risa. Unos tienen un don de hablar, de hablar, de hablar. Y otros tienen un don de ¿qué? De hacer amigos, amistades. Otros tienen un don de ser atentos, cariñosos, corteses. ¿Sí? O sea, cada ser humano tiene un don. Pero ese don, por ejemplo, otros tienen un don de ¿qué? De hacer catch, ¿sí? De hacer dinero. Tienen ese don de multiplicar el dinero. Pero ese hombre, ese don que él tiene, lo hace a beneficio de ¿quién? De sí mismo. ¿Sí? O sea, cuando uno dice que es muy inteligente, tiene ese don de una mente aguda, rápida, reacciona rápido, ¿qué dice? Wow, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo tengo ese don. Pero ese don lo hace ¿para qué? Para beneficio de él, de sí mismo, del ego, del yo grande que el ser humano tiene. Pero hermanos, aquel que tiene un don, ¿sí? Reconoce que tiene un don y entonces ese don le emplea para la obra de Cristo. Ahí sí es un don especial. Ya no es para el beneficio de la persona, es beneficio para quién, para Cristo y para el prójimo. ¿Sí? Por eso dice acá los pastores, por ejemplo, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy apóstol, ni no soy profeta. Pero ¿qué don tengo? Por lo menos entre comillas, ¿qué don tengo? De maestro, ¿sí? Que enseño la Biblia. Entonces, ese don que Dios me dio, hermanos, les vuelvo a contar cuando yo estaba en el internado, había una fiesta del hogar Celada. Entonces allí el director me dijo, Halcón, usted me prepara esta hoja así grande, me dio, usted me prepara todo esto porque, no sé, memorícese o no sé, haga lo que usted quiera, pero usted se prepara y para el sábado quiero que usted esté ahí dando el discurso porque van a venir autoridades muy importantes de dirme. Y entonces yo me preparé toda la semana, lo memoricé, ¿sí? Y entonces, hermanos, salí ahí esa noche, ahí estaban adelante los capos de DIRME, de directores, diferentes internados, diferentes hogares. Entonces el hermano Teddy salió ahí. Ya tendría más o menos 15 añitos, yo creo, por ahí. Agarré ese micrófono plateado y, hermanos, empecé a recitar. ¿Sí? Desde la cabeza hasta la media cintura, todo bien. Pero de la cintura para abajo, hermanos, mis rodillas temblaban. Un poquito más me desplomaba y me caía. Pero aguanté y terminé y salí. Y ahí entendí, hermanos, que Dios me estaba preparando para hoy. ¿Sí? Ahora entiendo. Por eso Dios me dio un don de enseñar, un don de predicar, un don de dar estudios bíblicos. ¿Sí? Por eso, hermanos, ¿para qué Dios utilizó a los pastores? ¿Para qué a los evangelistas? Dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a fin de enseñar a los santos a cómo portarse según la Biblia. Esa es la misión de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, ¿sí? Porque un pastor, un maestro, un evangelista, primero tiene que leer la Biblia, mamar las escrituras y entender lo que la persona lee la Biblia y entonces lo que ha entendido que lo hace bien a su vida, ya sea un pastor, entonces el pastor tiene la misión de predicar sobre el tema que estudió. Tiene la misión de enseñar a los santos para perfeccionar.
¿Qué quiere decir perfeccionar? ¿Sí? Perfeccionar quiere decir, hermanos, para que todos seamos, entre comillas, perfectos, santos, delante de Dios. ¿Qué más dice? Para la obra del ministerio. O sea, ¿para qué, hermanos? Para que todo aquel que estudia la Biblia, ¿sí?, pueda ser un gran mensajero para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos los pastores, apóstoles, tienen la misión de enseñarnos de la Biblia, de que seamos igual que en Cristo, tener la plenitud de Jesús, tener la mente de Cristo, tener el carácter de Cristo. Eso es la misión de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, ¿sí? Para la edificación del cuerpo en Cristo. O sea, tenemos que estar en Cristo, el cuerpo de Cristo, desde la cabeza hasta los pies. Sí, hermanos, para eso Dios utilizó en el remanente, en el tiempo de fin, para la unidad entre Dios, su iglesia, los pastores, los miembros, en un cuerpo en Cristo. Para eso, hermanos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así: como una ilustración de la seriedad que debemos dar a las cosas que Dios revela por medio de sus profetas. ¿Qué dice Apocalipsis? Que el Señor hará a quienes altere lo que le fue revelado en la profecía. A ver, vamos a leer la pregunta de nuevo. Como una ilustración de la seriedad que debemos dar a las cosas que Dios revela por medio de sus profetas. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que el Señor hará a quienes altere lo que fue revelado en las profecías. Apocalipsis 22, 19. Muy bien, dice así. 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se entendió? ¿Se entendió Aide Zamudio? ¿Se entendió Graciela? ¿Sí? Dice el texto bíblico, vamos a volver a leer. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, ¿qué quiere decir este texto? Hermanos, por ejemplo, les doy un ejemplo nomás, ¿sí? Hay muchos cristianos, hoy es sábado, ¿día de qué? Del Señor. Y hay mucha gente que dice, muchos cristianos, no, el sábado ya fue abolido en la cruz, que el sábado es para los judíos, para nosotros ya no es el sábado tan importante. Entonces, estas personas, ¿qué están diciendo? Están quitando, están negando, están anulando ¿qué? El sábado. Porque el texto, ¿qué dice, hermanos? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿sí? No solamente se refiere a las profecías, también se refiere al contexto de toda la Biblia. Por eso dice, si alguno no acepta el sábado como día del Señor, quitare, no quiere saber nada, entonces ¿qué dice Dios? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? O sea, hermanos, no tenemos que quitar ni añadir nada.
¿Sí? Por eso dice la pregunta, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis? Que el Señor hará a quienes altere lo que se ha revelado en la profecía. ¿Qué hará el Señor? Aquel, por ejemplo, ayer, hermanos, sí, ayer, estaba en Flores caminando y fui a una amiga que vende gin, jovencita, ¿sí? Soledad se llama, ¿sí? Hola Soledad, ¿qué tal? Estábamos hablando y de repente me dice, hermano Teddy, ¿tú eres adventista de la iglesia de adventista? ¿Y qué significa adventista? Y le expliqué, adventista significa advenimiento. Adventista, advenimiento, ¿de quién? De Cristo. Y séptimo día, porque Dios hizo el cielo en 6 días y el séptimo día descansó. Por eso nosotros somos adventistas del séptimo día y descansamos el sábado. ¿Sí? Y entonces ella me decía, pero hermano Teddy, ¿a quién vamos a creer? ¿A quién? Uno habla así, el otro habla así. No sé, me confunden. Entonces, y de paso me dijo, hermano Teddy, acá está una revistita, La Esperanza me regalaron, ¿es de tu iglesia? Sí, le dije, es de nuestra iglesia. Y qué bueno que te regalaron ese librito, léelo. Y sí, lo estoy leyendo, pero hermano Teddy, me confunden. No sé a quién creer. Entonces le dije, ¿tienes la Biblia? No, me dijo. Quería mostrar algunos textos de la Biblia. Entonces dame tu libro, ese librito, sí, ese de La Esperanza. Entonces, imagínate que esta es la Biblia, le dije. Entonces, abrí la Biblia, le dije, Soledad, abro la Biblia y acá dice blanco. No hay cómo negar que es blanco. Acá vamos a hacer una ilustración. Esta es la Biblia, ¿sí? Según a Soledad, porque hay muchas religiones, porque hay muchas iglesias. ¿A quién voy a creer, hermano Teddy? Entonces yo le dije, viene un hombre, hable la Biblia, ¿sí? Acá está la Biblia abierta, ¿sí? Y acá dice, es blanco. No hay cómo negar blanco. Dice blanco. Entonces el hombre, ¿qué hace? ¿Para qué blanco? Cierra la Biblia y dice que sea color azul. Ahí nace la iglesia azul. Viene otro hombre, Soledad, le dije así, abre la Biblia y dice que es blanco. No hay cómo negar que es blanco. Entonces el hombre cierra la Biblia. ¿Para qué blanco? Mejor amarillo. Y ahí nace la iglesia amarilla. Y así le expliqué. Entonces ella más o menos entendió. Entonces yo le dije, Soledad, tienes que leer vos, Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Tienes que conocer a quién, a Cristo. Ahora, si tú quieres ser cristiana, quieres decir que tienes que obedecer a Cristo, tienes que imitar a Cristo, que es lo que Jesús hizo en este mundo. ¿Sí? Entonces, se quedó ahí. ¿Sí? Por eso, hermanos, dice la pregunta, si alguien va a quitar el sábado, entonces Dios dice, le quitará del libro de la vida. O sea, esa persona no va a estar en la Canaán celestial. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo se considera en el Apocalipsis a quienes respetan las palabras de la profecía divina? Apocalipsis 22:7. A ver, ¿qué dice los que respetan? Dice, los que respetan la profecía divina. El Apocalipsis 22:7. Dice así. Muy bien, vamos a leer la Biblia. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Sí? Entonces la pregunta dice, ¿cómo se considera en el Apocalipsis a quienes respetan las palabras de la profecía divina? Apocalipsis 22:7 dice así, he aquí, está hablando Cristo, ¿sí?
he aquí, vengo pronto. O sea, Cristo le está diciendo a Juan, escribe, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado, dichoso. Bienaventurado significa feliz, dichoso, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, para guardar el Apocalipsis, para guardar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, primero tengo que leer, tengo que entender. Una vez que leí y entendí, entonces tengo que guardar todo lo que la Biblia me dice. No solamente está hablando del Apocalipsis, cuando dice de la profecía. Profecía también está en contexto, está diciendo también, hermanos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso, ¿qué dice? Vuelvo a repetir, hay muchos cristianos que dicen el sábado es para los judíos. Entonces Jesús, ¿qué me dice acá? Teddy, bienaventurado eres si guardas el día santo. Respetas mi santo día. Bienaventurado eres. ¿Sí? Eso quiere decir acá Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende, hermano? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué declaraciones del Apocalipsis revelan que en el tiempo del fin el remanente fiel tendría el don de la profecía? Ahí está. Es una pregunta muy interesante esto. ¿Qué declaraciones del Apocalipsis revelan que en el tiempo del fin el remanente fiel, ¿sí? El remanente fiel tendría el don de la profecía. Apocalipsis 12:17 es un texto muy conocido. Apocalipsis 12:17 es un texto, ¿sí? Es el único texto de la Biblia que dice el remanente es este. No dice nombre, pero tiene dos características, ¿sí? La iglesia verdadera, o sea, el remanente. ¿Cuál es? Entonces el dragón, ¿quién es, amigos? Satanás, ¿sí? Se llenó de ira, o sea, Satanás se llenó de ira. A ver, ustedes vieron a un león enojado, y hoy veo así por Facebook al león como caza, cómo se enoja, lo veo con sus dientes. Por ejemplo, yo tengo gatitos, cuando mi gatito se enoja, sus dientes levanta su boquita y sus dientes se enoja, ¿ves? O sea que Satanás está como un león rugiente, está lleno de ira contra la mujer. La mujer simbólicamente ¿a quién representa? A la iglesia, ¿sí? Mujer dice simbólicamente es iglesia, ¿sí? No dice mujeres, o sea, no dice que Satanás está persiguiendo a muchas mujeres, solamente está persiguiendo a una mujer, a una iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia? ¿Está persiguiendo a los testigos? ¿Está persiguiendo a los católicos? ¿Está persiguiendo a los bautistas, metodistas, mormones? Hay 13.700 religiones en el mundo. ¿A quién está persiguiendo? A ver, Satanás, ¿a quién? A ver, vamos a seguir leyendo. Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, esta mujer iba a tener hermanitos, iba a tener descendencia de la iglesia del remanente. ¿Sí? ¿Qué más? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás, ¿a qué iglesia va a atacar? ¿A qué hermanito va a atacar? ¿A qué hermanita va a atacar dentro de esa iglesia que está congregándose, que va a aceptar a esa iglesia? ¿A qué iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hermanos, ¿qué iglesia, qué mujer hoy en día tiene estas dos características? Que guarda los 10 mandamientos, la ley de Dios, incluido el sábado. ¿Qué iglesia? Y que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué iglesia? Ustedes ya saben. ¿Sí? Este es único texto de
toda la Biblia que da las características, hermanos, que Dios tiene una iglesia en este mundo. Y Satanás, ¿a qué iglesia va a atacar? A la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque tiene esas dos características. Acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y por consecuencia, por amor a Cristo, ¿qué hace este siervo? Guarda el sábado, guarda el día del Señor, la iglesia adventista del séptimo día. Ese es el remanente moderno hoy, hermanos. Por eso, hermanos, hay que leer la Biblia, hay que escudriñar. O sea, la iglesia adventista, hermanos, es el remanente fiel, ¿sí? Que Satanás va a atacar a esa iglesia. Y esa iglesia hay Teddy, Romina, Pocho, Graciela. Entonces Satanás nos va a atacar con furia. No te sorprendas, hermano. ¿Por qué? A los testigos de Jehová, Satanás no les va a molestar. ¿Por qué? Porque los testigos no aceptan a Cristo como Dios vivo, no aceptan al Espíritu Santo como Dios vivo, y no aceptan el sábado y la ley, los testigos de Jehová. ¿Y Satanás va a atacar a ellos? No. ¿Va a atacar a la iglesia universal? No. Pero hermano Teddy, si ellos también aceptan a Jesús, sí, aceptan a Jesús. Mi pregunta es, ¿guardan el sábado? ¿Aceptan la ley divina? No. Entonces Satanás no les va a molestar. Ya están en sus redes de él. Ya están cieguitos, en tinieblas de oscuridad. Entonces Satanás, ¿a quién va a atacar, hermanos? Al remanente fiel. ¿Y quién es el remanente fiel? Las dos características. El que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y acepta el sábado y la ley. Por ejemplo, a los judíos les va a atacar hoy en día, a los judíos de 11 que tienen cash, que tienen dólares, que les gusta mucho el cash, que son ricos, millonarios en el mundo, les va a atacar a los judíos, y eso que fueron el pueblo de Dios elegido hace 2000 años atrás, ¿los va a atacar? No. ¿Por qué? Porque ellos rechazan ¿a quién? Al Mesías y al Salvador. ¿Sí? Por eso Satanás no les va a molestar. ¿Sí? Entonces Satanás, hermanos, va a atacar a aquella persona que ama a Cristo, ¿sí? Y obedece por consecuencia su palabra, obedece la ley, los 10 mandamientos, el Sabbat. Entonces, hermanos, ahí va a atacar Satanás. Pero este remanente, hermanos, ¿qué va a tener? Porque dice la pregunta, ¿tendría el don de la profecía? ¿Tendría, hermanos? Sí, vamos a leer Apocalipsis 19:10, ¿sí? Apocalipsis 19:10, dice así. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Sí? Juan quería postrarse al ángel que estaba ahí, hablándole. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que se tienen, miren lo que dice, que se tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el remanente iba a tener el don de la profecía, sí, hermanos. Por ejemplo, a ver, ¿quién me está viendo acá? Lucy Sánchez me está viendo. Mi amiga de la fe. Somos igual, creemos igual. Guardamos el sábado igual. Muy bien, entonces, Lucy Sánchez, por ejemplo, hoy, y de paso, Juan, el discípulo Cristo. ¿Ustedes saben en qué día recibió las revelaciones de Apocalipsis? ¿Saben en qué día? En sábado.
¿sí? En el día santo. Jesús se manifestó en la isla de Patmos hace 2000 años atrás, ¿sí? Un día sábado. Entonces, Lucy está durmiendo. Hoy es sábado. Y a las 4 de la mañana, su cuarto, una luz brillante. Entra, sí, esa luz, y entonces ella abre sus ojos y de repente, ¿a quién ve? A Cristo. Todo maravilla de blanco, de pies a cabeza. Y le ve a Jesús. Y Jesús le mira con una sonrisa espectacular. Entonces ella, ¿qué está viendo? A Cristo en vivo y en directo. Está recibiendo el testimonio de Cristo. Entonces, como ella está recibiendo el testimonio de Cristo en vivo, en directo, a las 3 o 4 de la mañana, entonces ella, ¿qué llegaría a ser? Una profeta. Sería una mensajera. Tendría que el don de la profecía. Ese quiere decir este texto. O sea, se manifestó el don de la profecía en el remanente, en la iglesia adventista del séptimo día. Sí, hermanos. Se manifestó en la señora Elena Harmon. Y les voy a contar un poquito más al final del estudio. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió esto? Porque dice el espíritu de la profecía. ¿Sí? O sea, esa Lucy ve a Cristo en vivo, en directo, en su cama. Entonces, ¿ella qué tiene? El don de la profecía. ¿Por qué? Porque está viendo a quién? A Jesús en vivo y en directo. Es un milagro, es una maravilla. Es un don que Lucy va a tener. Entonces, ese don, ¿qué va a hacer Lucy? Después de que vio a Jesús, entonces ella va a escribir, va a amonestar, va a enseñar a su iglesia, a sus hermanos, a sus hijas. Va a escribir, les va a decir, chicas, vuelvan a Cristo porque Jesús me dijo que muy prontito viene. ¿Sí? Por eso, hermanos, Dios utilizó en el Antiguo Testamento profetas. Y en el tiempo del fin, hermanos, iba a tener también el don de la profecía. Sí, hermanos. ¿Sí? Y esto ocurrió en el año 1844, por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan el estudio de la otra semana? Por ahí apareció Elena. Un poquito vamos a hablar al final, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así. Según enseñó Jesucristo, ¿qué grave peligro surgiría en el tiempo del fin? Mateo 24:24. A ver, según Cristo, ¿qué ocurriría en el tiempo del fin? Mateo 24:24. Dice así, amigos y amigas y hermanos. 24:24. Dice así, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. La pregunta dice, según enseñó Jesucristo, ¿qué grave peligro surgiría en el tiempo del fin? ¿Qué grave? ¿Que se iban a levantar qué? Falsos profetas, falsos cristos, ¿sí? Y es más, dice que aún engañarán a quiénes, ¿a quiénes? A los escogidos. ¡Wow! ¿Sí? Y eso, hermanos, está pasando. Está pasando eso en la iglesia. ¿Sí? Viene un hombre con una filosofía bonita, una doctrina bonita, y los otros la aceptan y, ¿ves? Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, hermanos. Antes de que Cristo venga, el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz y él hará grandes milagros en la tierra. Él en persona va a estar. Pero nosotros sabemos que Cristo no va a pisar tierra.
Cristo se va a quedar ahí en el aire. ¿Sí? Porque la Biblia aquí dice, todo ojo lo verá, pero en la tierra, ¿quién va a estar haciendo esos grandes milagros? Satanás. ¿Sí? Y también Satanás utilizará a hombres que harán grandes milagros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue en el faraón? Tiró la serpiente y la serpiente la vara se convirtió en una serpiente. Y después vinieron los magos egipcios, también tiraron las varas, se convirtieron en serpiente. ¿Sí? ¿Saben eso la historia? Humanamente los magos no iban a poder convertir esas dos varas en serpientes. Humanamente no iban a poder. Por detrás de eso, ¿quién estaba? Satanás. ¿Sí? Pero la vara de Moisés se los tragó a las dos serpientes. O sea que Dios era más poderoso. Pero humanamente, hermanos, los magos egipcios no iban a convertir esas varas en serpientes. Por detrás de ellos, ¿quién estaba? Satanás presente haciendo ese milagro. Entonces Jesús dice, en el tiempo del fin habrá ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios. ¡Wow! Hermanos, si no estás estudiando la Biblia, fácil va a ser engañado, porque Jesús, ¿qué dice? Vendrán falsos profetas. ¿Y qué van a hacer estos profetas? Grandes señales y prodigios. ¿Sí? O sea que van a curar cánceres, van a abrir ciegos, van a curar diferentes enfermedades. Y la persona que no estudió la Biblia lo va a abrazar a ese falso Cristo, lo va a querer, porque en sus ojos va a ver el grande milagro. Pero aquella persona que estudió la Biblia, que escudriñó y que entendió quién es ese hombre que hace grandes milagros, por detrás, ¿quién está? Satanás. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso hay que estudiar. Porque, hermanos, el tiempo del fin va a ser, no va a ser, esto no va a ir a paz, no va a ir a bonanza después del COVID, no, hermanos. Después de esto, de a poquito, señales, más dolores, hasta que la segunda venida de Cristo. Así que por eso, hermanos, hay que prepararse, hay que leer. Mientras hay tiempo, leamos la Biblia. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber si lo que un profeta dice es verdad? A ver, ¿cómo podemos saber si lo que dice un profeta es verdad o no? Isaías 8. A ver, vamos a leer Isaías 8. ¿Qué dice Isaías 8? ¿Sí? Isaías 8. Muy bien. Isaías 8, versículo 19. 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una pregunta, ¿sí? Y el versículo 20 dice, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La pregunta dice, ¿cómo podemos saber si lo que un profeta dice es verdad o no? ¿Cómo? A la ley, la respuesta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cómo puedo saber? Dice,
si un profeta dice la verdad o no, si a la ley, o sea, para saber que ese profeta habla la verdad o no, ¿qué tengo que saber yo? En primer lugar, si una persona me viene a decir, yo soy un profeta, entonces ese profeta, lo que él dice, tiene que cumplirse. ¿Sí? Entonces, para que yo descubra que es un profeta de Dios, entonces él tiene que, ¿qué tiene que hacer ese profeta? Tiene que guardar ¿qué? La ley. Tiene que guardar el sábado. Tiene que tener el testimonio de ¿quién? El testimonio de Jesucristo. O sea, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y de paso tiene que guardar el sábado y tiene que guardar la ley. Si él dice, acepto a Cristo y guardo la ley, es un profeta. Esas dos características tiene que tener. Y por tercera característica, también puedo decir entre comillas, tiene que tener ¿qué? El carácter de Cristo. Porque si usted viene y me dice, hermano, yo soy un profeta, entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted guarda el sábado? Usted me va a decir, sí. ¿Guarda la ley? Sí. ¿Acepta a Jesús? Sí. Entonces yo no me quedo conforme a eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago si usted es un profeta? Yo lo mando un dron a su casa y lo observo. Pero usted me dijo que es un profeta, y entonces usted ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijas? Entonces, si usted trata mal a su esposa, a sus hijas, entonces usted no es un profeta. ¿Sí? Porque el profeta tiene que ser igual que Cristo. ¿Por qué igual a Jesús? El testimonio de Cristo. Porque Jesús era manso y humilde, tenía la mente del Padre, el carácter del Padre, eran uno con el Padre, tenía el Espíritu Santo, por eso hacía grandes milagros, y guardaba el sábado, guardaba la ley de Dios de su Padre. Entonces Jesús era un profeta. Entonces, si alguien viene y me dice, yo soy un profeta, tengo un mensajero, tengo un mensaje para ustedes, entonces el mensaje tiene que cumplirse y de paso tiene que tener esas tres características: aceptar a Cristo, guardar la ley el sábado y tener el carácter de Cristo. Entonces, ese es un profeta. Vuelvo a repetir, el profeta de los profetas fue Cristo. Él es nuestro modelo. Él amaba al Padre, guardaba el sábado y tenía la mente del Padre, el carácter del Padre. Entonces nosotros también tenemos que ser como Cristo. Si usted quiere ser un profeta, entonces tiene que ser como Cristo. Tiene que guardar el sábado. Tiene que aceptar desde Génesis hasta el Apocalipsis todo lo que la Biblia les revela. Porque si usted quita o añade, ¿qué dice Jesús? No entrará en la Canaán celestial. ¿Sí? Por eso dice el texto bíblico, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir que no entendieron. ¿Sí? O es que entendieron, pero se hacen tontos y no quieren. ¿Sí? Por eso, hermanos, la pregunta dice, ¿cómo podemos saber si lo que un profeta dice es verdad o no? A la ley y al testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Esas tres características tiene que tener un profeta hoy moderno: amar a Cristo, aceptar su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis
incluido la ley de Dios y el sábado. Entonces ahí sería un profeta. ¿Sí? Y lo que él dice tiene que cumplirse. Es lo que decía Moisés, es lo que hablaban Daniel. Daniel recibía la revelación del Padre mediante sueños y se cumplieron y se cumplió. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta, dice así. ¿De qué tres formas Dios se revela a los profetas? Números 12. ¿De qué tres formas? Dice. Números 12, del 6 al 8. Muy bien. Números 12, del 6 al 8. Dice así. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, la pregunta dice, ¿de qué tres formas Dios se revela a los profetas? ¿De qué, hermanos? ¿De qué tres formas? La respuesta está en el versículo 6. Oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. O sea, Juan, el libro de Apocalipsis, él recibió en visión, en vivo y en directo, en un plasma grande. O sea, Juan fue un profeta, vio en visión. ¿Sí? Muy bien. En sueños. En sueños. Por ejemplo, Daniel, ¿qué era? Un soñador. Era un profeta. Dios se manifestaba mediante sueños al profeta Daniel. Daniel soñaba y Daniel escribió por ese libro de Daniel. ¿Sí? Le habló en sueños. Y el último, hablaré con él. Por ejemplo, Moisés era un profeta. ¿Por qué? Porque hablaba directamente con Dios. Los dos eran amigos. Así como yo le estoy hablando a ustedes, así Moisés hablaba con Dios. O sea, en tres formas Dios se manifestaba a sus profetas. En visiones, en sueños y en audiblemente. O sea, escuchaban como Moisés directamente la voz de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la última pregunta. Dice así. ¿Qué tres consejos da el apóstol San Pablo a los creyentes? ¿Qué tres consejos dice? Da el apóstol San Pablo a los creyentes. Primera Tesalonicenses, está en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses. A ver, ¿qué consejos da el apóstol San Pablo a nosotros? A ver, a usted, amigo que me está escuchando. ¿Sí? Muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 20 al 21. Dice así. Del 20 al 21. Muy bien. No menosprecéis las profecías. O sea, San Pablo me está diciendo, Teddy, no menosprecéis las profecías. Examinarlo todo. Retened lo bueno. ¿Sí? O sea, no menosprecéis las profecías. Examinarlo todo y retenerlo, Teddy, lo bueno. O sea, ¿qué me está diciendo San Pablo? Teddy, cada vez que descubras nuevas perlas para tu vida espiritual, examinarlo todo, analizar
pensar y retener lo bueno. ¿Sí? Porque a medida que vamos estudiando la Biblia, vamos a también entender historias terribles que pasaron en la Biblia. Por ejemplo, una historia terrible que pasó. Caín mató a Abel. Es una historia terrible. Ahora, no quiere decir que yo voy a ir a matar a mi hermano, porque la Biblia dice, Caín mató a Abel, entonces yo tengo que ir a Bolivia y matar a uno de mis hermanos. Eso no quiere decir. Eso fue malo en el Génesis, sí, fue malo que Caín mató a su hermano Abel. Entonces, ¿qué me dice ahí? Retenerlo lo bueno. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, ¿sí? Entonces, 3 consejos da el apóstol a San Pablo. ¿Cuál? Examinarlo, o sea, primero, no menospreciar, o sea que no debemos menospreciar la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, ¿yo guardaba el domingo? No. ¿Iba el domingo a la iglesia de Pompeya? Sí, no conocía la Biblia. ¿Sí? Y pensé, así aprendí de chico y entonces iba a la iglesia el domingo, a la iglesia de Pompeya, ahí me arrodillaba, cuando estaba triste, lloraba, zapateaba. Pero ahora, hermanos, examiné que el día del Señor es sábado, entonces lo examiné, o sea, ahora ya no lo menosprecio el sábado. Lo examiné correctamente y los detené lo bueno. De esas 3 cosas nos advierte San Pablo. O sea que no debemos menospreciar, debemos examinarlo y debemos retener lo bueno, no lo malo, porque la Biblia habla también lo malo y lo bueno. ¿Sí? Por ejemplo, David, ¿qué hizo? Adulteró y mató. ¿Eso es lo malo? Sí. Pedro negó a Jesús y lo traicionó. Lo malo. También. San Pablo persiguió a cristianos. Lo malo. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que desecharlo. Solo tenemos que retener lo bueno que nos hace bien a nosotros. ¿Sí? Por eso, hermanos, gracias a Dios que la Biblia nos muestra de diferentes hombres sus caídas y sus levantadas. También nos muestra de José, santo, perfecto, que no pecó. Daniel no pecó, ¿sí? Uno que se fue al cielo, que no pecó también fue Enoch, que no pecó y se fue al cielo. Elías también se fue al cielo, aunque pecó, aunque dudó, pero se arrepintió y Dios se lo llevó también al cielo. ¿Sí? Por eso, hermanos, si la Biblia no me presentara todos santos, todos perfectos, los hombres de la Biblia, entonces yo diría, wow, no, esto no es para mí, es para perfectos y santos. Pero la Biblia me muestra a cada ser humano con sus caídas, sus levantadas. Entonces eso me da ánimo de seguir adelante. ¿Sí? Entonces, hoy, hermanos, hemos estudiado, ¿sí?, visiones y profetas modernos. ¿Sí? Muy bien. Me está viendo mi hija Rebeca, ¿sí? Una de mis hijas. Y más o menos, ella a cierta edad tuvo una enfermedad terrible. Y gracias a Dios, Dios está viva ahí. Sí, gracias a Dios está viva, gracias a Cristo está viva ella. Pero en una edad, hermanos, ella tuvo una enfermedad, ¿sí? Y estaba en el hospital Gazaja. Y para entonces yo oraba por ella, ayunaba ya por ella, 7 sábados ayunaba por ella, por su salud, para que Dios no nos quite, que Satanás no me quite, ¿sí? Y entonces, hermanos, ella, no me contó ella, sino me contó su madre, ¿sí? Un viernes,
o sea, un sábado de madrugada, dice, ella se levantó, no podía dormir, se sentó en la cama y de repente giró a la ventana, así como la ventana que aquí tenemos, miró al parque de Gazahan, ¿sí? Y de repente vio una sombra grande, gigante, oscura que venía hacia ella. Ella se asustó tan grande y su mamá estaba durmiendo y le dijo, mamá, despertá, despertá. Sí, hija. Y le dice, mamá, ¿tú ves por la ventana? Y su mamá dice que miró y su mamá le dijo, no veo nada. Entonces mi hija volvió a mirar de nuevo el mismo personaje grande que venía así queriendo atacarla y se asustó y le dijo, mamá, ¿tú ves? Y su mamá dijo, no veo nada, hija, nada. Entonces su mamá le dijo, oremos. Y oraron y desapareció esa imagen. Eso fue un sábado, hermanos, un sábado de madrugada. ¿Sí? Después, en una oportunidad, mi hija dice que estaba yendo por el puente Alsina, caminando por el colectivo, cruzando el puente Alsina, y de repente vio el riachuelo a la mano derecha, vio el riachuelo, y entonces encima del riachuelo venía un hombre grande, gigante, todo de negro, caminando encima del riachuelo, grande, una sombra grande, todo de negro. Tan grande que mi hija se asustó y no miró más. ¿Sí? Entonces cuando yo escuché esa historia que mi esposa me contaba y dije, wow, humanamente esas cosas nadie ve. ¿Sí? Nadie ve, humanamente. ¿Sí? Entonces ahí entendí, hermanos, que Dios tenía un plan para mi hija. ¿Sí? No digo que ella va a ser una profeta en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, pero Dios la va a utilizar a ella. Yo pienso así la va a utilizar. Por ejemplo, si mi hija vuelve a Cristo, se entrega a Cristo, Dios le va a utilizar a ella, porque Dios la eligió. ¿Sí? Porque ya vuelvo a repetir, humanamente nadie puede ver esas cosas que mi hija vio. Por ejemplo, Elena de Guay, la profeta, la mensajera de aquel tiempo, del año 1844, Elena de Guay eran gemelas. ¿Sí? El papá de Elena de Guay, el papá, ¿sí? Se llevaban 6 años de diferencia. ¿Sí? Los padres de Elena. 6 años de diferencia. Creo que aquí era Jaime Huite era mayor que Elena. Con 6 años lo llevaba a Elena. El caso mío es lo mismo. 6 años de diferencia los dos. Rosa y Teddy. O sea, Rosa es mi mayor con 6 años. Y Elena tuvo 2 gemelas. ¿Sí? Y entonces, Elena, a sus 12 años, por la predicación de Guillermo Miller, tocó el corazón de Elena de Guay, porque Elena de Guay, hermanos, era bautista, metodista, era miembro de Guillermo Miller, de su iglesia. Entonces, como Guillermo Miller descubrió las 2300 tardes y mañanas esa profecía, entonces él predicó con el poder del Espíritu Santo que Jesús iba a venir en ese año 1844. A la predicación de Guillermo Miller, Elena de Guay tenía 12 añitos. A los 12 años ella se bautizó. En este caso, hermanos, mis hijas en un camporín, mi hija Rebeca, a los 12 años, las 2 gemelas, se bautizaron. ¿Sí? Coincide todas las cosas. Entonces, hermanos, mi hija también vio esas cosas, Elena también vio visiones en el cielo, ¿sí? Entonces mi hija también vio lo que le estoy contando. Entonces mi hija en el tiempo del fin, si ella vuelve a Cristo, hermanos, Dios le va a utilizar. Por ejemplo, ¿cómo?
Entonces Dios le va a hablar a mi hija, le va a decir, bueno, y Rebeca, muy pronto vengo, anda ante esa familia, hablarles porque ellos están en pecado. Si no se arrepienten, se van a perder. Entonces ella va a ir a hablar y les va a decir. Yo pienso, hermanos, que así va a utilizar Dios en el tiempo del fin a muchos adventistas, el fiel, el remanente, antes de la segunda venida de Cristo. Porque el texto bíblico dice, derramaré en los postreros días, derramaré mi Espíritu Santo, verán visiones, sueños, harán grandes prodigios y señales en la tierra. ¿Sí? Por eso, hermanos, yo quería compartirlos esto. Casi nunca conté esto, así que mi hija me estará viendo, ¿sí? Bueno, por eso ella está viva. Yo oro mucho por ella, para que Dios toque su corazón y vuelva a Cristo, ¿sí? Y oro también por mis 3 hijas, ¿sí? Para que vuelvan a Cristo. Y más que todo, este regalo que Dios me dio, que voy a ser abuelo, estoy orando más por mi hija Rocío, que está esperando un bebé. Así que Dios cuide, ¿sí? Y de paso lo mando saludos a Zonal, ¿sí? Mi amigo, si me está viendo, felicidades. Tu esposa también en estos días tuvo su bebé. Así que cualquier momento te voy a ir a visitar si me estás viendo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto que habrá, antes de la segunda venida de Cristo, falsos profetas, falsos cristos. Entonces, ¿quién es un falso profeta? ¿Sí? ¿Y quién es un verdadero profeta? El verdadero profeta tiene que tener 3 características. Tiene que amar a Cristo, tiene que guardar la ley, tiene que guardar el sábado y tiene que tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Por eso la Biblia, ¿qué dice? Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. No hay otro. ¿Y la Biblia qué dice? El hombre más sabio de toda la tierra, ¿quién fue? El rey Salomón. No hay otro hasta hoy y no habrá. Pero de Moisés, ¿qué dice Dios? La Biblia, ¿qué dice? Fue el hombre más manso de toda la tierra. De Moisés. Por eso él fue un profeta. Por eso habló con Dios cara a cara. ¿Sí? Muy bien, vamos a cantar. Mejor dicho, vamos a cantar nuestro corito. Por tu gracia y por tu amor, ¿sí? Hola Lucy Sánchez, me está viendo. Gracias a Dios. Muy bien. Dios. Ven mis ojos, Amén, amigos. Amén. Alabado sea el Señor Jesús, amigos. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Así que nos vemos el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal, por este mismo Facebook. Así que Dios les bendiga, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, por haber entendido el tema de los profetas. Ayúdanos siempre a no menospreciar las profecías que vamos descubriendo cada día, cada año, cada segundo, cada minuto. Cuida también a mis 3 hijas, mi esposa,
Cuida a mis hermanos de la fe y también te pido a mis amigos que me están viendo por primera vez o hace mucho tiempo, que un día tu Espíritu Santo trabaje para que un día puedan conocerte. También te pido, Señor, por mi hija Rocío, que tú puedas cuidarlo, Señor, el bebé que viene. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Cristo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. ¿Sí? Chao, chao, que Dios los bendiga.